En un hermoso pueblo rodeado de espesos bosques y montañas, se encontraban tres amigos inseparables, Diego, Miguel y Luis. Eran adolescentes de 12 años, llenos de energía y curiosidad por el mundo que los rodeaba. El verano había llegado, y con él, las largas tardes de exploración y aventuras. Uno de sus lugares favoritos era el lago Sombrío, un espacio de agua cristalina rodeado de árboles frondosos que parecían custodiar sus secretos. Diego, el más audaz de los tres, era el líder natural del grupo. Su cabello castaño, siempre despeinado, y sus ojos llenos de historias y aventuras, lo convertían en el alma de las travesuras. Luis, el más pequeño y tímido, seguía a Diego a todas partes, confiando en que su amigo lo protegería de cualquier peligro. Por último Miguel, el más alto de los tres y el más alegre, completaba el trío con su risa contagiosa. Una tarde calurosa, decidieron ir al lago para bañarse y divertirse. Sus padres les habían advertido sobre la profundidad del lago, insistiendo en que tuvieran mucho cuidado y no se alejaran demasiado. Diego, siempre seguro de sí mismo, les aseguró que no había ningún peligro y que él cuidaría de sus amigos. Los tres, llenos de entusiasmo, se dirigieron al lago con la firme intención de disfrutar de la tarde en el agua fresca. Cuando llegaron al lago, el sol brillaba intensamente, y la superficie del agua reflejaba su luz como un espejo plateado. Diego fue el primero en zambullirse, seguido de cerca por Luis y Miguel. Se sumergieron en el agua, entre risas y salpicaduras, disfrutando del frescor y la libertad que les ofrecía aquel lugar. Después de un rato, se tumbaron en la orilla, con el agua acariciando sus pies mientras contemplaban las hermosas vistas. El sol ya comenzaba a esconderse, y la atmósfera era perfecta para que Diego, siempre dispuesto a contar una historia, decidiera compartir una leyenda que había escuchado de su abuelo. Con un tono serio que contrastaba con la alegría de la tarde, Diego comenzó a hablar de la leyenda del lago Sombrío. Les contó que, según su abuelo, algo muy especial ocurría en ese lugar. Cada viernes al atardecer, justo a esa hora, un monstruo emergía de las profundidades del lago. Era una criatura antigua y poderosa, encargada de proteger las aguas. Aquel que se atreviera a bañarse en el lago a esa hora, sería arrastrado al fondo y nunca regresaría. Miguel y Luis escucharon con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Aunque las palabras de Diego parecían una broma, el tono de su voz y la forma en que miraba el lago les hicieron sentir un escalofrío. Preguntaron cómo era el monstruo, y Diego, con una mirada fija en el agua, les explicó que nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que era un ser gigantesco con tentáculos largos, mientras que otros creían que se trataba de un espíritu antiguo que se movía con rapidez bajo la superficie. Pero todos coincidían en que era un peligro y que nadie debía bañarse en el lago a esa hora. Un silencio incómodo se apoderó de los tres amigos. El lago, que antes parecía tan acogedor y lleno de vida, ahora les resultaba misterioso y lleno de secretos oscuros. Miguel intentó restarle importancia a la historia, afirmando que era solo un cuento para asustar a los niños, pero Luis, aunque trataba de ocultarlo, sentía una inquietud creciente. La idea de que algo pudiera acechar bajo la superficie del agua lo perturbaba y no podía evitar mirar el lago con recelo. A pesar de las advertencias y del miedo que comenzaba a apoderarse de ellos, la tarde seguía siendo hermosa, y el lago, con su superficie tranquila y cristalina, parecía inofensivo. Sin embargo, la leyenda contada por Diego había sembrado una semilla de duda en sus mentes. Miguel intentó restarle importancia a la historia, afirmando que era solo un cuento, pero su voz no logró disipar por completo la tensión que flotaba en el aire. Luis, sintiéndose desafiado por las palabras de Miguel, decidió demostrar su valentía. Con un paso firme, avanzó hacia el agua, sintiendo el frío de la superficie en sus pies descalzos. Sin dudarlo, se zambulló en el lago, nadando cada vez más lejos de la orilla. Gritó a sus amigos que estaba bien, que no había ningún monstruo y que el lago no era más que agua. Su voz sonaba triunfante, como si hubiera superado el miedo que la leyenda había sembrado en ellos. Sin embargo, de repente su expresión cambió. Una mirada de sorpresa y pánico se apoderó de su rostro. Sintió algo frío y viscoso agarrar su pierna, una fuerza poderosa que lo jalaba hacia las profundidades con una intensidad aterradora. Su sonrisa desapareció y sus gritos de ayuda resonaron en el aire mientras luchaba desesperadamente contra la fuerza que lo arrastraba hacia el fondo. Sus amigos, desde la orilla, lo observaron con horror, paralizados por el miedo y la incredulidad, mientras Luis era consumido por las aguas oscuras del lago. Diego y Miguel,
sintiendo un miedo abrumador y sin saber qué hacer, observaron cómo su amigo luchaba desesperadamente en el agua. Los brazos de Luis se agitaban con fuerza, pero la corriente que lo arrastraba era implacable. En cuestión de segundos, fue completamente sumergido y sus gritos se apagaron bajo la superficie. La única señal que quedó de su presencia fue un remolino que se formó en el agua antes de que todo volviera a la calma. Los dos amigos, paralizados por el horror, miraron fijamente el lago, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El sol ya se había ocultado por completo, sumiendo el lago sombrío en una oscuridad inquietante. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el suave murmullo del agua y el susurro del viento entre los árboles. Diego y Miguel se miraron, sus rostros pálidos reflejaban una mezcla de angustia y terror. Sabían que no podían quedarse de brazos cruzados, pero la desesperación les nublaba la mente. Con un impulso de urgencia, ambos comenzaron a correr hacia el pueblo. Cada paso que daban les recordaba la tragedia que acababa de ocurrir. El camino parecía interminable, pero finalmente llegaron a la plaza, donde vieron al padre de Luis parado en la terraza de su casa. Con la voz quebrada por la desesperación, gritaron pidiendo ayuda, explicando entre sollozos que algo había arrastrado a Luis al fondo del lago. El señor Sánchez, sin perder un segundo, reunió a varios vecinos y a los padres de Miguel y Diego. Armados con linternas y cuerdas, se dirigieron rápidamente al lago, guiados por los dos niños. Al llegar, la superficie del agua parecía tranquila, casi engañosamente serena. Los hombres se adentraron en el lago, buscando desesperadamente alguna señal de Luis. Sin embargo, el agua no revelaba ningún rastro de lo sucedido, como si hubiera guardado su secreto en las profundidades. El señor Sánchez, decidido a encontrar a su hijo, se sumergió repetidamente en las aguas oscuras y heladas. Cada vez que emergía, su rostro reflejaba más ansiedad y desesperación. Los minutos pasaban lentamente y la angustia de los presentes crecía con cada intento fallido. Finalmente, exhausto y abatido, el señor Sánchez salió del agua por última vez. Su mirada estaba llena de preocupación y su respiración entrecortada reflejaba el esfuerzo físico y emocional que había soportado. La desesperanza se apoderó de todos los presentes, mientras el lago permanecía impasible, guardando su misterio en las profundidades. Miguel y Diego, aún en la orilla, enfrentaban la cruda realidad de la situación. En sus mentes, el miedo se mezclaba con una profunda tristeza. Los adultos, conscientes de la oscuridad que caía y del peligro que representaba seguir buscando en la noche, decidieron que lo mejor era regresar al pueblo y reanudar la búsqueda al amanecer. Con pesar, todos comenzaron a retirarse. El padre de Luis caminaba con pasos lentos y pesados, mirando hacia atrás una y otra vez, esperando en vano ver a su hijo emerger del agua con su sonrisa habitual. Pero el lago permanecía oscuro y silencioso. Al llegar al pueblo, la noticia de la desaparición de Luis se había esparcido rápidamente. Los habitantes reflejaban tristeza y desesperación. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, temerosas de que algo similar pudiera ocurrirles. La casa de los Sánchez estaba llena de vecinos que habían acudido a ofrecer consuelo. La señora Sánchez lloraba desconsolada, abrazando a su esposo, quien intentaba mantenerse fuerte, pero no podía ocultar el dolor en su rostro. Diego y Miguel, aún en estado de shock, fueron llevados a sus casas por sus padres, quienes también estaban visiblemente afectados. Esa noche, el pequeño pueblo, usualmente lleno de la tranquilidad de la vida rural, se sumió en un silencio doloroso. Nadie podía dormir y las pocas luces que se veían en las ventanas reflejaban la vigilia inquieta de los habitantes, preocupados por lo sucedido. En casa de Miguel, su madre intentaba consolarlo, pero apenas podía articular palabras. Él se quedó sentado en su cama, mirando al vacío, con el corazón abatido por la pérdida de su amigo y por la sensación de impotencia que lo consumía. Mientras tanto, Diego en su habitación, no podía dejar de pensar en la historia del monstruo del lago que había contado. Se preguntaba si realmente había algo en las profundidades, algo que había cobrado vida a partir de sus palabras y había arrastrado a su querido amigo Luis. Con el amanecer, llegó una tenue esperanza de encontrar alguna pista del pequeño. El pueblo entero se movilizó, y una vez más se dirigieron al lago sombrío. Armados con herramientas y determinación, los hombres se dispusieron a buscar por todo el lago. Diego y Miguel, aunque querían ayudar, fueron convencidos por sus padres de quedarse en el pueblo. Les explicaron que era peligroso, que ya habían hecho suficiente y que ahora los adultos debían encargarse de la búsqueda.
Sin embargo, la espera era agonizante para ellos y cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba su ansiedad. La búsqueda fue intensa. Revisaron cada rincón, cada tronco sumergido y cada planta acuática, pero Luis seguía sin aparecer. La desesperación se apoderaba de todos a medida que el sol subía en el cielo, sin lograr iluminar el desasosiego que sentían. Al mediodía, cuando ya habían revisado exhaustivamente el área cercana, decidieron tomar un descanso. Sentados en la orilla, hablaban sobre lo que más podían hacer y qué podría haberle ocurrido al niño. Discutían entre sí, sin llegar a ninguna conclusión clara. El señor Sánchez, aunque intentaba mantener la compostura, no podía ocultar su dolor y la tristeza en su rostro. Pasaron 3 horas más de búsqueda infructuosa y el sol se volvía cada vez más intenso. Estaban cansados y los ánimos estaban por los suelos. Con una voz quebrada por la tristeza, Sánchez sugirió que lo mejor sería regresar al pueblo para recobrar fuerzas y planificar una búsqueda más extensa para otro día. Con dolor, el grupo comenzó a recoger sus pertenencias y emprendió el camino de vuelta al pueblo. La esperanza de encontrar al pequeño se desvanecía con cada paso, dejando en su lugar un vacío doloroso y una sensación de fracaso que se impregnaba en todos los que habían participado en la búsqueda. Diego y Miguel, que habían estado esperando en la plaza, vieron a lo lejos a los hombres que regresaban. Sin pensarlo 2 veces, corrieron hacia ellos con sus pequeños cuerpos impulsados por la esperanza. Al acercarse, sus ojos buscaron ansiosamente en las caras de los hombres alguna señal de buenas noticias, pero solo encontraron miradas cansadas y abatidas. El padre de Luis, con la expresión devastada y los hombros encorvados por el peso del dolor, caminaba entre ellos. Su silencio decía más de lo que las palabras podían expresar. Diego se adelantó con nerviosismo, su voz temblorosa, pero la respuesta que recibió solo trajo más desesperanza. Sánchez se arrodilló frente al chico y negó con la cabeza. No había rastro de Luis. Lo habían buscado por todas partes sin éxito, pero lo intentarían nuevamente. Los pequeños se miraron, sintiendo como la esperanza se desvanecía lentamente. Sabían que los adultos habían hecho todo lo posible, pero la tristeza se asentaba como una nube gris sobre el pueblo. Lentamente, los vecinos se dispersaron, Diego y Miguel se quedaron en la plaza, observando cómo el sol se ocultaba detrás de las montañas, arrastrando con él un día más de incertidumbre y dolor. Los días pasaron y la desaparición de Luis dejó una marca imborrable en los corazones de los habitantes. Las búsquedas continuaron día tras día, pero nunca hubo resultados. Poco a poco, los hombres del pueblo comenzaron a perder la esperanza, aunque jamás dejaron de intentarlo. Un mes después, Diego estaba sentado en el aula, tratando de concentrarse en la lección. Mientras escribía, un susurro lejano pareció llamarlo por su nombre. Alzó la vista y miró a su alrededor, pero todos los compañeros estaban inmersos en sus tareas. El susurro se repitió, más claro esta vez. Giró la cabeza hacia la ventana y su corazón se detuvo al ver a su amigo Luis con el rostro pálido pegado al cristal. Sus labios formaban una palabra que heló su sangre. El sobresalto lo hizo levantarse de golpe y caer al suelo con un estruendo. Los demás estudiantes se giraron sorprendidos. La imagen en la ventana desapareció tan rápido como había aparecido. Pero él, seguía con el cuerpo paralizado por el miedo y su respiración agitada. Miguel desde su asiento, reaccionó de inmediato y corrió hacia él. Lo ayudó a levantarse y trató de calmarlo, pero en los ojos de su amigo solo había confusión y terror. El alboroto llamó la atención de la maestra, quien se acercó con el ceño fruncido. Los estudiantes la rodeaban, expectantes. Miguel, sin saber exactamente qué decir, se adelantó con una excusa rápida. La maestra dudó por un momento, pero al ver a Diego aparentemente ileso, decidió no presionar más. Ordenó a los alumnos que regresaran a sus puestos y continuó la clase. Diego, sin embargo, estaba ausente. Su mente seguía atrapada en la imagen de Luis en la ventana, en su mirada angustiada y en el escalofriante mensaje silencioso que había dejado. Desde su asiento, Miguel lo observaba con mucha preocupación. Esa noche, Miguel dormía profundamente en su cama. El silencio llenaba la habitación cuando, en medio de su sueño, escuchó un sonido suave y persistente, la puerta de su cuarto se abría lentamente. Desde la penumbra, una sombra avanzaba hacia él con pasos lentos y sigilosos. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondió. Su mente estaba despierta,
sus ojos abiertos, pero era incapaz de reaccionar. Algo lo observaba desde la oscuridad. Algo estaba allí con él. La sombra seguía acercándose a Miguel cada vez más y a medida que lo hacía, los detalles se volvieron más claros. Era Luis, vestido con la misma ropa y mojado, como aquel día en que desapareció en el lago. Su imagen estaba desdibujada, pero era inconfundible. Se inclinó hacia él con el rostro lleno de angustia y dolor. Su voz, proveniente de lo más profundo de su ser, rompió el silencio de la habitación. Luego, con un grito desgarrador, el eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Miguel se despertó de golpe, mirando a todos lados en la penumbra de su habitación. Su respiración estaba agitada y el sudor frío le corría por la frente. Las manos le temblaban. Al darse cuenta de que solo había sido un sueño, trató de calmarse, pero la imagen de Luis quedó grabada en su mente el resto de la madrugada. Al día siguiente, cuando Miguel pasó a recoger a Diego para ir a la escuela, la inquietud lo carcomía por dentro. Sin poder esperar más, comenzó a relatar lo ocurrido durante la noche. Describió cada detalle con el temor aún reflejado en su voz y su expresión. Diego se detuvo a escucharlo con seriedad. Algo no estaba bien. Aquello no podía ser solo un sueño. Había demasiado en juego. La idea de que Luis intentaba comunicarse con ellos cobró fuerza en su mente. La única forma de averiguarlo era hacer algo al respecto. El miedo aún estaba presente en los ojos de Miguel, pero también la determinación. Juntos trazaron un plan. Irían al lago después de la escuela. No se meterían en el agua, solo revisarían los alrededores en busca de algo que hubieran pasado por alto. La jornada escolar transcurrió rápidamente. Ninguno de los dos prestó demasiada atención a las lecciones, pues sus pensamientos estaban en la misión que los esperaba. Finalmente, cuando la campana sonó, anunciando el final de las clases, ambos se dirigieron sin demora al lago. Nadie más sabía lo que planeaban hacer. Caminaban con rapidez, impulsados por la esperanza de encontrar alguna señal del paradero de su amigo. Al llegar, comenzaron a buscar entre los árboles y rocas que rodeaban el agua. La tarde era calurosa y la luz del sol proyectaba sombras sobre el lago. Cada sonido del bosque los hacía sobresaltarse, pero continuaban, decididos a encontrar cualquier pista. De repente, un movimiento en el agua captó su atención. La superficie, que había estado tranquila, comenzó a agitarse sin razón aparente. Sus corazones latieron con fuerza y lentamente se acercaron al borde. El agua se separó de golpe. De su interior emergió una figura. Era alta, con apenas unos mechones de pelo y el cuerpo cubierto de escamas relucientes. Un escalofrío recorrió sus cuerpos al ver a la criatura avanzar con rapidez hacia ellos. Su voz tan familiar, resonó en el aire cargado de tensión, pronunciando palabras que hicieron que la sangre de los niños se helara. Diego retrocedió con el terror reflejado en su rostro. Aquello no tenía sentido y la criatura parecía burlarse de ellos. Su mente intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. La voz era la de Luis, pero la presencia de aquel ser era pura maldad. Miguel intentó encontrar una explicación racional, pero nada tenía lógica. En su prisa por alejarse, tropezó con un tronco y cayó de espaldas. Un gemido de dolor escapó de él, mientras intentaba incorporarse, pero el miedo lo mantenía paralizado. Diego reaccionó de inmediato, recogiendo un palo largo que se encontraba en el suelo. Sin pensarlo, lo tomó con ambas manos y lo levantó para defenderse. La criatura seguía avanzando y su voz persistente llenaba el aire con una mezcla inquietante de satisfacción y amenaza. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se obligó a avanzar con valentía. Levantó el palo con un gesto amenazante, con la firme decisión de proteger a su amigo. Sin esfuerzo alguno, el monstruo atrapó el palo con su mano, deteniendo el golpe en seco. Con un movimiento brusco, lo empujó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. Gimió el chico de dolor al intentar levantarse, pero la criatura ya estaba sobre él. Justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. El sonido fue ensordecedor. Antes de que la criatura pudiera reaccionar, otros dos disparos impactaron en su cuerpo escamoso. Los chicos, atónitos y asustados, giraron la cabeza. De pie, con una escopeta en mano y el rostro endurecido por la furia, estaba el padre de Luis.
El señor Sánchez caminó hacia ellos sin apartar la vista de la criatura que se retorcía en el suelo. Su escopeta seguía firme en sus manos, apuntando directamente a la cabeza del ser. Con un último disparo, el cuerpo del monstruo quedó inmóvil y sus escamas fueron perdiendo su brillo. Un silencio pesado envolvió el lugar mientras los tres procesaban lo que acababa de suceder. Después de unos segundos, el hombre bajó el arma y se volvió hacia los niños. Sus ojos recorrieron sus rostros en busca de heridas o signos de dolor. Ambos asintieron con la cabeza, aún en estado de shock. Con un suspiro profundo, Sánchez les explicó que todas las tardes, después del trabajo, volvía al lago para seguir buscando a su hijo. Mientras hablaba, colocó sus manos firmes sobre los hombros de los pequeños, transmitiéndoles la calidez y la protección de un padre. Finalmente, los instó a marcharse de allí. El camino de regreso al pueblo se sintió largo y pesado. Al llegar, compartieron su historia con los demás habitantes. La noticia del monstruo y su derrota se esparció rápidamente, despertando asombro y terror entre la gente. Las autoridades locales se movilizaron de inmediato para investigar a fondo el lago y sus alrededores. En los días siguientes, se descubrieron restos y señales que confirmaban que la criatura había estado viviendo en las profundidades del lago durante mucho tiempo. Sin embargo, no se encontró ningún rastro de Luis. A pesar del alivio que significaba haber eliminado la amenaza, el pueblo se sumió en una tristeza silenciosa. La desaparición del pequeño seguía siendo una herida abierta en el corazón de todos. Diego y Miguel, aunque nunca olvidarían la tragedia que vivieron, encontraron consuelo en el hecho de que habían ayudado a poner fin a la amenaza. La leyenda del monstruo del lago sombrío se convirtió en una advertencia para futuras generaciones y el lago, aunque hermoso, fue tratado con el respeto y la precaución que se merecía. Con el tiempo, el pueblo empezó a sanar, pero la memoria de Luis y la valentía de los dos amigos quedaron grabada en la historia de la comunidad.